esposa me acusó de engañarla delante de toda nuestra familia. Lo hizo con lágrimas, una voz temblorosa y suficientes detalles como para que incluso mi propia madre me mirara como si acabara de descubrir que había criado a un monstruo. Lo irónico es que yo llevaba semanas preguntándome por qué mi esposa había empezado a comportarse como alguien que necesitaba desesperadamente que yo fuera el villano. Me llamo Adrián Morales, tengo 38 años y llevaba 9 casado con Valeria, de 35. No tenemos hijos. Trabajo diseñando sistemas de iluminación para hoteles y restaurantes, mientras que Valeria organiza eventos corporativos para una agencia bastante conocida de nuestra ciudad. Durante años funcionamos bien precisamente porque nuestras vidas eran diferentes. Yo podía pasar una tarde entera ajustando planos y discutiendo sobre lámparas que costaban más que mi primer automóvil. Valeria vivía entre inauguraciones, cenas privadas, proveedores y clientes que parecían considerar una emergencia que las servilletas fueran del tono equivocado. Nuestra rutina era sencilla. Yo cocinaba casi todas las noches. Ella llegaba más tarde. Los viernes pedíamos comida y abríamos una botella de vino. Los domingos desayunábamos con mis padres o con su hermana Camila. Nada espectacular, pero era nuestra vida. El cambio comenzó unos 3 meses antes de aquella cena familiar. Valeria empezó a llegar tarde con más frecuencia. No me preocupó al principio porque su trabajo siempre había sido impredecible. Lo extraño era que dejó de quejarse de esas horas extra. Antes llegaba agotada, se quitaba los zapatos en la entrada y me contaba durante 20 minutos qué cliente había arruinado su día. Ahora entraba a casa con energía, revisando el teléfono y sonriendo por mensajes que nunca explicaba. También empezó a hacer algo que parecía insignificante. Me preguntaba constantemente dónde estaba. No de una manera cariñosa. Quería saber cuándo salía de la oficina, cuánto tardaría en volver, si pensaba pasar por el supermercado, incluso cuánto duraban mis reuniones. Una noche le pregunté en broma si estaba intentando rastrear un paquete. No se rió. Después aparecieron pequeñas discusiones. Si tardaba 15 minutos más en regresar, quería saber por qué. Si una compañera comentaba algo en una publicación mía, Valeria preguntaba quién era. Una vez encontró un recibo de una cafetería en mi chaqueta y quiso saber con quién había estado. Empecé a pensar que estaba celosa. Nunca imaginé que estuviera preparando algo. El domingo que todo explotó, celebrábamos el cumpleaños 65 de mi padre. Éramos 12 personas alrededor de la mesa. Mis padres, mi hermano, 2 tíos, varios primos, Camila y nosotros. Valeria estuvo extrañamente callada durante la comida. Entonces mi tía mencionó un próximo viaje de trabajo mío a Denver. Valeria dejó la copa sobre la mesa y dijo que quizá todos deberían saber por qué viajaba tanto últimamente. La conversación murió. Me quedé mirándola. Entonces sacó su teléfono. Con lágrimas en los ojos, anunció que había descubierto que yo la engañaba. Mi madre se quedó blanca. Mi hermano me preguntó qué demonios estaba pasando. Valeria comenzó a mostrar capturas de pantalla de mensajes entre una mujer llamada Laura y yo. Solo había un problema. Yo nunca había visto esos mensajes, y mientras todos hablaban al mismo tiempo, el teléfono de Valeria, todavía conectado al altavoz Bluetooth que habíamos usado para poner música durante la cena, recibió una llamada. Una voz masculina llenó el comedor, y aquel hombre cometió un error muy simple. Llamó a mi esposa por el apodo que solo utilizaba conmigo. «Hola, preciosa, ¿ya se lo dijiste?» Valeria dejó de llorar, y por primera vez aquella noche fui yo quien sonrió. Durante unos segundos nadie se movió. La voz del hombre seguía flotando en el comedor, como si acabara de lanzar una granada y estuviera esperando educadamente la explosión. Valeria reaccionó primero, agarró el teléfono y cortó la llamada. Después intentó desconectarlo del altavoz con tanta prisa que casi tiró su copa. Mi hermano fue el primero en preguntar quién era. Valeria dijo que era un compañero de trabajo. Entonces cometió su primer error. Yo no pregunté nada, simplemente miré las capturas que todavía tenía abiertas frente a ella. Los supuestos mensajes entre Laura y yo parecían convincentes: cenas secretas, hoteles y conversaciones sobre cuándo Valeria estaría trabajando. Pero algo me llamó la atención: una fecha. Según aquellos mensajes, yo había pasado una noche de noviembre con Laura en el Hotel Beaumont. Recordaba perfectamente esa fecha porque había estado trabajando hasta medianoche en la renovación de un restaurante. Y Valeria también lo sabía. Ella me había llevado la cena aquella noche. Le pedí que abriera la conversación completa. Su expresión cambió. Insistió en que no necesitaba demostrar nada más y empezó a decir que yo estaba intentando desviar la atención porque me habían descubierto. Entonces Camila intervino.
Su propia hermana le pidió que enseñara los mensajes originales. Valeria se negó. Aquello cambió el ambiente inmediatamente. Las miradas que habían estado clavadas en mí comenzaron a desplazarse hacia ella. Valeria recogió su bolso y anunció que no iba a quedarse allí para ser interrogada. Antes de salir, me dijo que esperaba que algún día tuviera el valor de admitir lo que había hecho. No la seguí. 20 minutos después, cuando todos se habían marchado excepto mi hermano, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. También había un mensaje. Era del hombre que había llamado. Decía que necesitábamos hablar antes de que Valeria pudiera inventar otra historia. Lo llamé desde el jardín. Se llamaba Sebastián Rivas y trabajaba con Valeria desde hacía casi 2 años. Al principio habló rápido, claramente asustado. Me dijo que no sabía que Valeria pensaba acusarme públicamente aquella noche. Pero entonces dijo algo mucho más importante. Las capturas eran falsas. Valeria las había preparado durante la semana anterior. Sentí que se me helaban las manos. Sebastián sabía eso porque había estado con ella cuando las creó. Le pregunté por qué. Hubo un silencio largo. Entonces finalmente lo admitió. Llevaban 7 meses teniendo una relación. Según Sebastián, Valeria llevaba semanas diciéndole que nuestro matrimonio prácticamente había terminado. Supuestamente yo tenía una amante llamada Laura y ella planeaba dejarme después del cumpleaños de mi padre. Pero esa tarde Valeria le había enviado un mensaje extraño. Le había dicho que después de la cena todos sabrían la verdad y que finalmente podrían estar juntos sin parecer los culpables. Sebastián comprendió demasiado tarde lo que significaba. Valeria no quería simplemente dejarme. Quería fabricar una versión de nuestro divorcio donde yo fuera el infiel y ella la esposa traicionada. Antes de terminar la llamada, Sebastián añadió algo que convirtió mi confusión en miedo. Valeria llevaba meses preguntándole sobre mis ingresos, nuestra casa y mis inversiones, y 3 semanas antes había visitado a un abogado de divorcios. Cuando entré nuevamente en casa, mi hermano seguía sentado en la cocina. No le conté todo, todavía no, porque en ese momento entendí que la infidelidad era solo una parte del problema. Valeria no había improvisado aquella acusación, había construido una historia, y ahora necesitaba descubrir para qué la había construido realmente. Esa noche no volví a nuestro apartamento, me quedé en casa de mi hermano, y por primera vez en 9 años apagué la ubicación compartida de mi teléfono. Valeria me llamó 17 veces. Después llegaron mensajes furiosos, luego disculpas y finalmente una versión completamente nueva. Aseguraba que Sebastián estaba obsesionado con ella y que había interpretado una amistad como algo romántico. No respondí. A la mañana siguiente llamé a Elena Vargas, una abogada especializada en divorcios que había trabajado con uno de mis socios. Le expliqué lo ocurrido y le envié las capturas que Valeria había mostrado durante la cena. Elena me pidió algo sencillo, no confrontar a Valeria y reunir únicamente documentos a los que yo tuviera acceso legal. Así que empecé por nuestras finanzas. Valeria y yo teníamos cuentas personales, pero compartíamos una tarjeta para gastos domésticos. Revisé 12 meses de movimientos. Los primeros cargos extraños parecían normales: restaurantes, estacionamientos, pequeños hoteles relacionados aparentemente con eventos de su agencia, hasta que encontré un patrón. Cada vez que Valeria decía que trabajaba hasta tarde, aparecía un gasto pequeño en algún lugar cercano al apartamento de Sebastián. Una cafetería, un estacionamiento, un supermercado abierto hasta medianoche. 7 meses de coincidencias. Pero había algo peor. 3 transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que no reconocía. En total, $24,000. Sentí más rabia por aquello que por las fotografías mentales que mi cabeza insistía en fabricar sobre Sebastián. Llamé a Elena. Me explicó que no tocara el dinero restante y que descargara los estados de cuenta. Después llamé a Sebastián. Cuando mencioné las transferencias, guardó silencio. Finalmente admitió que Valeria le había contado que estaba reuniendo dinero para alquilar un apartamento después del divorcio. Él creía que provenía de sus ahorros personales. Entonces le pregunté algo que llevaba horas molestándome. ¿Por qué necesitaba acusarme de infidelidad delante de nuestras familias? Sebastián tardó en responder, porque había otra persona que debía creerlo: su esposa. Me quedé completamente quieto. Sebastián no era soltero, llevaba 5 años casado. Valeria sabía perfectamente que él tenía esposa. De hecho, según él,
El plan era que ambos terminaran sus matrimonios intentando parecer víctimas. Valeria me presentaría como infiel. Sebastián pensaba decirle a su esposa que había descubierto que ella llevaba meses engañándolo. 2 divorcios, 2 inocentes convertidos en culpables, una historia cuidadosamente coordinada. Pero Sebastián había cambiado de opinión cuando entendió que Valeria realmente estaba falsificando pruebas. Antes de colgar, me envió algo, una captura de una conversación entre ellos. Valeria le había escrito 3 semanas antes que, una vez que las familias aceptaran mi supuesta infidelidad, nadie cuestionaría que ella se quedara con una parte mayor de nuestros ahorros, porque todos pensarían que yo había destruido el matrimonio. Debajo había otro mensaje, uno que Sebastián aparentemente no había entendido en ese momento. Valeria decía que Laura era perfecta porque yo ya la conocía. Y era cierto. Laura Chen era arquitecta y había trabajado conmigo en varios proyectos, pero llevaba 8 meses viviendo en Canadá. Entonces comprendí por qué Valeria la había elegido. No necesitaba inventar una amante desde cero, solo necesitaba convertir a una mujer real en una mentira creíble. Aquella tarde Elena me llamó. Había revisado los documentos. Las transferencias eran preocupantes, pero había encontrado algo todavía más extraño. 2 semanas antes, alguien había solicitado información sobre refinanciar nuestro apartamento. La solicitud estaba a nombre de ambos. Yo jamás la había firmado. La solicitud de refinanciación cambió por completo mi manera de ver el problema. Hasta ese momento podía entender la aventura, las mentiras e incluso aquella absurda campaña para convertirme en el marido infiel. Pero poner mi nombre en un documento que yo nunca había autorizado significaba que Valeria llevaba tiempo preparando algo mucho más concreto que una nueva relación. Elena me pidió que no contactara directamente con el banco. Ella se encargaría de averiguar exactamente qué se había presentado y qué pasos debíamos tomar para protegerme. 2 horas después volvió a llamarme. La solicitud todavía estaba en una fase preliminar. No se había aprobado ningún préstamo ni se había movido dinero, pero alguien había enviado copias de nuestros documentos financieros y una imagen digital de una firma que pretendía ser la mía. Y entonces recordé algo. Un mes antes, Valeria me había pedido copias de mis 2 últimas declaraciones de impuestos. Dijo que su agencia estaba revisando beneficios para empleados casados y necesitaba información sobre los ingresos familiares. Se las había enviado sin pensarlo. Aquella noche, Sebastián volvió a comunicarse conmigo. Esta vez no estaba solo. Su esposa Natalia estaba sentada junto a él. La llamada fue incómoda desde el primer segundo. Natalia acababa de descubrir que su marido llevaba 7 meses engañándola y además que Valeria había planeado convertirla en una esposa infiel para justificar su propia salida. Pero Natalia tenía algo que ninguno de nosotros esperaba. Valeria le había escrito directamente 2 semanas antes desde una cuenta falsa. Los mensajes afirmaban que Sebastián estaba preocupado porque Natalia mantenía una relación con un compañero de su gimnasio. Incluso incluían una fotografía borrosa de Natalia hablando con un hombre en un estacionamiento. El hombre era su primo. La fotografía había sido tomada durante una fiesta familiar. Ahí entendimos el patrón. Valeria no estaba reaccionando a un matrimonio que se derrumbaba, estaba fabricando culpables. Sebastián me envió entonces el historial completo de mensajes que conservaba con ella. No necesitaba leer detalles íntimos. Busqué fechas, referencias al dinero y menciones sobre mí. Encontré una conversación de hacía 5 meses. Valeria hablaba de nuestra casa como si ya fuera exclusivamente suya. En otra, decía que necesitaba que yo pareciera responsable de la separación antes de mover el resto. El resto. Esas 2 palabras me hicieron volver inmediatamente a los estados bancarios. Revisé nuestras cuentas de inversión. Había una solicitud pendiente para cambiar la cuenta vinculada donde se depositaban determinados rendimientos. No estaba completada, pero el nuevo número de cuenta terminaba exactamente con los mismos 4 dígitos que la cuenta que había recibido los $24,000. A la mañana siguiente, Elena presentó formalmente mi solicitud de divorcio y comenzó a gestionar las medidas necesarias para preservar los activos mientras se aclaraban los movimientos. Yo todavía no había hablado con Valeria. No hizo falta esperar mucho. A las 4 de la tarde recibí un mensaje de mi madre. Valeria había convocado otra reunión familiar en casa de mis padres. Decía que tenía nuevas pruebas contra mí. Esta vez acepté ir, pero antes de salir, imprimí las transferencias, los mensajes de Sebastián y la información sobre la refinanciación. Valeria quería terminar la historia que había empezado delante de todos. Yo también, solo que ahora tenía el guión completo.
Cuando llegué a casa de mis padres, Valeria ya estaba allí. Había elegido prácticamente el mismo público, mis padres, mi hermano, Camila y 2 de mis tíos. Supongo que, si vas a destruir la reputación de tu marido, conviene invitar a los mismos espectadores para la segunda función. Valeria empezó mostrando nuevas capturas de mis supuestas conversaciones con Laura. Esta vez no discutí. Esperé hasta que terminó y pregunté cuándo había hablado por última vez con Laura. Valeria aseguró que yo seguía haciéndolo. Saqué mi teléfono y llamé a Laura por videollamada. Contestó desde Vancouver. Laura confirmó que no hablábamos fuera del trabajo desde hacía casi un año y que las capturas no pertenecían a ninguna conversación que hubiera tenido conmigo. Incluso mostró su número actual, diferente del que aparecía en las imágenes de Valeria. El silencio fue inmediato. Entonces coloqué mi carpeta sobre la mesa. Primero mostré las transferencias de $24,000. Después, la solicitud de refinanciación presentada con una firma que yo no reconocía como mía. Finalmente, imprimí varios mensajes que Sebastián me había enviado. Valeria dejó de interpretar a la esposa herida. Su expresión cambió cuando vio su nombre. Le expliqué a mi familia que Sebastián era su amante desde hacía 7 meses y que también estaba casado. Después conté cómo Valeria había intentado fabricar una historia similar contra Natalia, su esposa, utilizando incluso una fotografía de Natalia con su propio primo. Camila empezó a llorar. Mi madre simplemente miraba a Valeria como si estuviera viendo a una desconocida. Pero todavía faltaba la parte que Valeria no esperaba. Elena había presentado la solicitud de divorcio aquella mañana. Cuando se lo dije, Valeria comenzó a insistir en que todo podía explicarse, que las transferencias eran temporales y que Sebastián estaba manipulando los mensajes para protegerse. Entonces sonó su teléfono. Era Sebastián. Por una vez, nadie necesitó un altavoz. Valeria rechazó la llamada inmediatamente. La ironía fue suficiente. Me fui poco después. Los meses siguientes fueron mucho menos dramáticos y bastante más caros. La procedencia de las transferencias y los documentos financieros se revisó formalmente durante el proceso. Mi abogado se encargó de que todo quedara documentado y yo dejé que los profesionales resolvieran lo que correspondía. Sebastián y Natalia también iniciaron su divorcio. Él y Valeria no terminaron juntos. Según Natalia, Sebastián cortó cualquier contacto personal con ella después de comprender hasta qué punto había intentado manipular a ambos matrimonios. Mi divorcio tardó casi un año en finalizarse. Vendimos el apartamento y dividimos lo que correspondía según el acuerdo. Recuperé mi parte del dinero que Valeria había transferido y conservé mi negocio intacto. Nunca recibí una disculpa que pareciera realmente una disculpa, solo explicaciones, miedo, confusión, malas decisiones, amor complicado. Curiosamente, jamás escuché la palabra responsabilidad. La última vez que vi a Valeria fue al firmar los documentos finales. Ninguno de los dos dijo mucho. 9 años de matrimonio terminaron con unas firmas y un apretón de manos entre abogados. Durante meses pensé que Sebastián había destruido la mentira de Valeria cuando llamó aquella noche. Después entendí que no. Él solo había cometido el error de hablar demasiado pronto. La mentira ya estaba condenada, porque Valeria había intentado controlar demasiadas versiones de la verdad al mismo tiempo. Y tarde o temprano, alguna siempre iba a contestar el teléfono.